Presentamos serie Padre de Amor, predicado por el pastor Adrián Evans, en Talking Rock, Georgia, del 20 al 24 de junio del año 2018. Tema 11. El impacto del hombre en la naturaleza. Padre, te damos gracias por la bendición del sábado y te agradezco por darle esa canción al hermano Joseph. Realmente nos llega al corazón. Al pensar tu amor nos llega profundamente. Queremos decirte que te amamos muchísimo. Nuestros corazones se llenan de alegría al pensar en tu ternura, en la cruz y en todo el sufrimiento que has estado dispuesto a soportar para que tuviéramos vida eterna. Te adoramos, te alabamos y te pedimos que invites a los ángeles. Le pedimos que canten una canción digna de tu alabanza, que sea para ti. Sabemos que nuestras expresiones de alegría, nuestras lágrimas de alegría, también son una sinfonía para ti. Y te las ofrecemos hoy. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Es bueno para el trabajador, como dice Pablo, dice que el trabajador primero debe participar de su propia cosecha. Dice eso. Hay momentos en que pienso en este tema y me llena de alegría. He tenido tanta alegría en los últimos años. Esta imagen de mi padre se está volviendo cada vez más clara. Es como si, sí, quiero creer esto y sí, veo evidencia de que es verdad, y a medida que cada pieza llega, la alegría crece más en mi alma con confianza. Sabía que mi padre era verdaderamente amoroso. Sabía que nunca llegó al punto de decir, lo siento, hijo mío, vas a tener que morir, ya no tienes valor para mí, porque has quebrantado mis mandamientos, así que tengo que matarte. Mi padre no es así. Como Shane y yo hablábamos antes, el camino que llevó en esta dirección fue el mensaje de identidad. Eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y la cruz, el don de la cruz y el concepto de cuánto Dios da, cuánto valor invierte en cada uno de nosotros, ese valor es indestructible. Nada de lo que hagamos puede erosionar el valor que tenemos ante Dios. Así que en mi mente se volvió completamente incoherente decir, bueno, la extraña acción de Dios es que de repente suspende todo su sistema de valores, todo lo que ha invertido, todo lo que ha dado, simplemente lo pausa para finalmente cumplir lo que Satanás dijo sobre él todo ese tiempo. Y ser arbitrario y decir, bueno, tendrás que morir. Pero ha sido un largo camino. Digo esto porque la gente viene a mí y me pregunta, ¿qué tal esto? ¿Qué tal esto? ¿Qué tal aquello? No sean perezosos, estudien. Amén. Bueno, puedo mostrarte algunas cosas que he descubierto, pero no te las van a dar a todo en bandeja. Bueno, podría ser, pero habrá cosas donde veas citas y te preguntes, ¿cómo puedo considerar estos puntos? Y hay cosas en las que he tenido que arrodillarme y decir, Padre, no entiendo esto. No me hace ningún sentido. ¿Puedes mostrarme qué significa? Ayúdame porque estoy confundido. Estoy leyendo esto aquí y no me hace ningún sentido. Y cada vez que lo hago, me siento un momento y entonces pienso, ve a mirar esto. Mira aquí. ¡Wow! ¡Mira esto! Y entonces bailo. ¡Wow! No sabía que eso estaba ahí. ¡Es increíble! Hay una lucha para que el nacimiento se produzca. Dios no dice que estudies para ser aprobado. Él dice que estudies para demostrar que estás aprobado.
Gracias, hermano. Qué buen giro. Ahora, consideremos. También necesito compartir. Estoy operando según el principio del modelo divino. Esto siempre está presente en nuestro pensamiento. Y como dije ayer, lo que sucede en el Nuevo Testamento es una ampliación del Antiguo Testamento. Esta es la fuente y este es el canal. Y Jesús dice, yo soy el camino al Padre. Así que mi comprensión de lo que sucede aquí es que voy a empezar aquí y luego iré retrocediendo hasta aquí. Esta es mi metodología. ¿De acuerdo? Si leo mucho el Antiguo Testamento e ignoro la revelación de Jesús, no tendré una imagen precisa, porque solo a través de Cristo podemos conocer al Padre. Solo así podemos saber quién es Dios. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Así que esto se convierte en nuestra vara de medir. Tengo un librito por ahí llamado Los dos espejos. Quiero leerles algunas afirmaciones. Las tengo al dorso. Esto es Señales de los Tiempos, 24 de febrero del año 1909. Necesitamos entender, dice Ellen G. White, que el Evangelio revela plenamente la gloria, es decir, el carácter del Señor. Es el espejo que revela el carácter de Dios al alma convertida. El Evangelio. ¿Y dónde se revela el Evangelio? Está escrito en el Nuevo Testamento, particularmente en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Revela plenamente el carácter de Dios. Es el espejo que revela el carácter de Dios al alma convertida. Ahora, tenemos otras declaraciones aquí. ¿Cuál fue la misión terrenal de Jesús? Al describir su misión terrenal, Jesús dijo, el Señor me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y de la vista a los ciegos y oprimidos. Y continúa, si bien siempre mantuvo su dignidad divina, se inclinó con la más tierna consideración ante cada miembro de la familia de Dios. En todos los hombres vio almas caídas a quienes su misión era salvar. ¿En cuántos hombres? En todos. Él vio en ellos el deber de salvarlos. Tal es el carácter de Cristo revelado en su vida. Este es el carácter de Dios. Del corazón del Padre fluyen las corrientes de la compasión divina manifestada en Cristo hacia los hijos de los hombres. Jesús, el tierno y desgarrador Salvador, fue Dios manifestado en carne. Este es el punto al que debemos volver constantemente. Emmanuel, Dios con nosotros. Y tenemos tantas citas. Esa fue. ¿Dónde estaba esa? Bueno, está en el libro. Esto está en el libro página 22. En Señales de los Tiempos. 30 de diciembre del año 1889. El carácter completo de Dios se reveló en su Hijo. Se muestra toda la gama de posibilidades del cielo para la aceptación del hombre en el Hijo del Infinito. El camino para que el hombre regrese a Dios y al cielo no tiene barreras. Se ha demostrado la incomparable profundidad del amor del Salvador. Y si esta manifestación del amor de Dios por los hijos de los hombres no logra atraerlos a sí mismos, nada lo logrará jamás. Dios no ha dejado nada sin hacer por nosotros. Dio un ejemplo perfecto de su carácter en el carácter de su Hijo. Esa es la afirmación repetida una y otra vez. Y encontramos afirmación tras afirmación. Así que esta es su vara de medir. Esta es su vara de medir, mirando la vida de Cristo, viendo cómo vivió. Él definió el significado de los 10 mandamientos, porque Él es los 10 mandamientos vivientes. Así que sean cuales sean esos 10 mandamientos, su vida viviente define el significado de estos en estos términos.
Así que cuando llegamos al sexto mandamiento donde dice no matarás y la gente dice, bueno, la palabra hebrea significa asesinato y matar no es asesinato cuando se trata de una fase judicial ejecutiva. Bueno, Jesús es quien define ese término. ¿A cuántas personas mató Jesús? A ninguno. Y si buscas una declaración inspirada al respecto, esta es la de Escritos Inéditos, manuscrito 62, 1886. Cristo nunca mató a nadie. Ahí la tienes. Así que esta es la definición de lo que significa no matarás. Él es la definición de esta declaración. La otra razón por la que esto es tan importante es que si es para que podamos guardar los mandamientos, el Espíritu de Cristo que vive en ti. Si Cristo está ejecutando juicio ejecutivo y eso está en su espíritu y ese espíritu viene y vive en ti, ¿qué harás? Harás lo mismo, ¿verdad? Pero el mandamiento dice no matarás. Y él es la demostración de su propia vida. Verán, hay varias cosas que debemos considerar al analizar esto. Así que vayamos a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. No seamos solo oidores de la palabra, seamos hacedores de la palabra. Los hacedores de la palabra toman el espejo del evangelio y lo aplican. Observamos la vida de Jesús en la tierra y comenzamos a estudiar este pasaje. Ahora, el versículo 7 dice, y dijo el Señor, raeré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos creado. Mucha gente me cita, raeré al hombre o destruiré. Punto. Bueno, entonces la expresión destruiré al hombre en esa declaración incluye alguna afirmación sobre cómo lo destruirá. No hay nada. Simplemente dice destruiré al hombre. Sigamos leyendo, porque él sí les dice cómo lo destruirá. Es bastante evidente aquí. Llegamos al versículo 11. Bueno, el versículo 10 nos habla de los 3 hijos de Noé. Y el versículo 11 dice, la tierra también estaba corrompida delante de Dios. Y cuando leen la expresión la tierra estaba corrompida, ¿qué piensan con la palabra tierra? ¿Qué significa la palabra tierra aquí? Naturalmente pensamos que son los habitantes de la tierra. Sí, el miedo físico de la tierra. Así que la tierra también estaba en pasado corrompida. Ahora bien, esa palabra corromper, ¿alguien podría buscarla? ¿Cuáles son algunas de las definiciones hebreas de la palabra corromper? Necesito investigar un poco. Veamos la palabra Génesis. Desgaste. H7843. Decaer, desgastar, arruinar, malgastar, maltratar, desechar, corromper, destruir, perecer, estropear, saqueador, desperdicio terrenal. Así que destruir es uno de los significados aquí. Decaer, desechar. Así que la tierra se descompuso y uno de los significados es destruido. Esto es importante. Dice que la tierra se descompuso. Algo le ha sucedido a la tierra que la ha desmoronado. Se ha arruinado. La tierra está arruinada. Y uno de los significados es destruida. Ahora dice, se descompuso ante Dios y la tierra se llenó de violencia. Ahora, cuando lees esa palabra de nuevo, la tierra se llenó de violencia, ¿en qué piensas? Piensas en las personas. ¿Y qué hay de la tierra misma? ¿Estaba la tierra misma llena de violencia?
toda la violencia de los hombres que afecta a la tierra. Esto es lo que queremos analizar, que la tierra misma estaba llena de violencia y está a punto de estallar, porque está llena de violencia. ¿Es inerte? Bien, entonces, ¿qué entiendes? Permítanme continuar un poco más. Les explicaré un poco más sobre esto. Necesito leer una cita de este librito, El dominio de la tierra. Les voy a leer. Creo que está en el libro Educación. Aquí está. Escuchen atentamente. Esto es Educación, página 26 en inglés. Continuamente se le recordaba también su dominio perdido entre las criaturas inferiores. Adán había sido rey y mientras permaneció leal a Dios, toda la naturaleza reconoció su dominio. Toda la naturaleza reconoció su dominio. Pero cuando transgredió este dominio se perdió. El espíritu de rebelión al que él mismo había dado entrada se extendió por toda la creación animal. ¿Sí? Oímos wow, el espíritu de rebelión entró en la creación animal. Así, no solo la vida del hombre, sino también la naturaleza de los animales, los árboles del bosque, la hierba del campo, el mismo aire que respiraban, transmitían las tristezas lecciones del conocimiento del mal. Estaban corrompidos, porque el espíritu de violencia dentro del hombre afectaba la tierra. Ahora bien, debemos observar que existe una relación divina patente entre el hombre y la tierra. ¿Y cómo lo sabemos? ¿De qué está hecho el hombre? De la tierra. Y al hombre se le dio dominio sobre la tierra. Ahora bien, la tierra no tiene inteligencia propia, ¿verdad? Esto no es panteísmo. La tierra tiene inteligencia programada. ¿A qué nos referimos con eso? A las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza son inteligentes programadas que Dios ha puesto en ella. No hay ningún ser vivo en la naturaleza, solo son leyes programadas. ¿Qué es? Basura entra, basura sale. Bendición entra, bendición sale. Es inteligencia programada. Dios la ha programado así. Así que vayamos a Génesis capítulo 3 y veamos algo interesante allí. Pero note el versículo 17. ¿De dónde vienen los espinos y los cardos? Y Adán le dijo en el versículo 17, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del cual te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Entonces, ¿toma Dios su cajita de maldiciones y esparce algunas maldiciones sobre la tierra? ¿Por qué está maldita la tierra? Bueno, acabamos de leer. El espíritu de rebelión de Adán se extendió por toda la creación animal. Esta fue la maldición que entró en la creación animal. Y por eso dice, maldita sea la tierra por tu causa. ¿Qué significa eso? Es un ciclo de retroalimentación. Cuanto más se ameja la tierra al Edén, más sabemos que el hombre se vuelve más justo. Cuanto más muerte, decadencia y destrucción y más tornados, terremotos, inundaciones ocurren en la tierra, el ciclo de retroalimentación te dice que esta nación se está volviendo pecadora. ¿Cuántos huracanes pasaron por aquí la temporada pasada? ¿Sí? ¿Es una cifra récord? En fin, ¿no? ¿No es una cifra récord? Ha sido. No es el récord. Está allí arriba. Maldita sea la tierra por tu causa. Con dolor comerás pan todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás hierbas del campo. Ahora bien, creo que Dios creó los espinos y los cardos. ¿Sí?
no estaba en el jardín. Basura entra, basura sale. El hombre se endurece y se vuelve espinoso por naturaleza. La creación refleja la naturaleza del hombre. Creo que he captado la afirmación. Creo que si miras aquí, habla de que hay detonantes dentro de las plantas y que las hojas pueden enrollarse hasta formar una espiga dependiendo de ciertas señales. Se convierten en espinas. Eran hojas y se convierten en espinas. Hay arbustos increíbles en Sudáfrica. Tienen dos tipos de espinas. Uno es un gancho y mientras caminas te engancha. Y luego hay otro que es una púa y te clava. ¿Alguna vez has conocido gente así? El que te dice, espera un poco. Sí, eso es. Ese es el arbusto del espera un poco, ¿verdad? Simplemente di, no. Fue por su bien. Cuando crecen espinas y cardos pueden ver que esto refleja tu naturaleza. Es un ciclo de retroalimentación. Y mientras hablo con algunos amigos, cada vez hay más insectos, cada vez más que destruyen la agricultura. Y todo esto refleja la naturaleza humana. Y todo esto sucede porque refleja lo que hay en el hombre. El espíritu de rebelión en el hombre está penetrando en la creación. Cuanto más se revela el hombre, más violenta se vuelve la tierra. Es la violencia del hombre que afecta a la tierra la que volverá contra el hombre. Así es en el cielo, el león y el cordero ya serán juntos, porque el espíritu de paz en Cristo y quienes tienen dominio sobre los animales fluye sobre ellos. Pero como nos rebelamos contra nuestro Creador y quisimos matarlo, ¿qué quieren hacernos ahora los leones y los osos? ¿Y por qué quieren hacernos esto? Porque pusimos este espíritu en ellos. Tienen nuestro espíritu. El espíritu de rebelión se extendió por toda la creación animal. Ahora, esto es interesante. Los jóvenes que se burlaron de Eliseo, ¿a dónde se dirigió el espíritu de rebelión? A los osos. Es una historia interesante. Una historia interesante. Así que vayamos a Isaías 24. Y sobre esa historia en particular, la mayoría de la gente con la que hablo dice, bueno, esos osos mataron a esos muchachos. No dice eso. Dice que fueron desgarrados. Los mutilaron. Ahora bien, no dice que murieron. Solo para ser precisos, eso es todo. Isaías 24. Escuchen atentamente estas palabras. Versículo 4. Isaías 24, versículo 4. La tierra se enluta y se marchita. El mundo languidece y se desvanece. Los altivos pueblos de la tierra. Lo que significa que la primera parte es la tierra misma que se está marchitando. La palabra languidece y se desvanece. Esta es la decadencia que está ocurriendo. Los altivos pueblos de la tierra languidecen. La tierra también está contaminada y sus habitantes. ¿Vemos la conexión? ¿Cómo se contamina la tierra? Bajo sus habitantes. Los habitantes están quebrantando los mandamientos de Dios. Su espíritu de rebelión está teniendo algún tipo de efecto en la tierra. Porque necesitamos una explicación de por qué cuando Adán comió del fruto del árbol empezaron a caer las hojas. ¿Por qué? Porque existe una conexión directa entre el hombre y la tierra. El hombre tiene dominio sobre la tierra y su espíritu afecta a la creación. Cuando su espíritu es malo, la creación se convierte en basura. Cuando su espíritu es justo, la creación se convierte en bendición. Y esto va a regresar.
Así que el sistema en el que nos han metido es inquebrantable. Dios no tiene que hacer nada. Somos nosotros quienes creamos estas situaciones. Somos nosotros quienes nos estamos destruyéndonos. Somos nosotros quienes estamos sembrando la violencia en la tierra. Por eso dice en Génesis capítulo 6 que la violencia llenó la tierra. Y esa palabra eres en hebreo significa la tierra. Puede significar por extensión la humanidad en la tierra, pero es la tierra misma. Y debemos leer el texto tal como está escrito, ¿no? Así que la violencia está llegando a la tierra. En Romanos 8, Pablo nos dice que la criatura será liberada de los cuerpos de corrupción en la gloria y libertad. Dice, porque sabemos que la creación gime y prevalece. Necesitamos profundizar en este texto. Ahora, un poco más adelante, la tierra también está contaminada y sus habitantes. ¿Por qué? Porque han transgredido las leyes, alterado las ordenanzas, roto ¿el qué? El pacto eterno. Por lo tanto, ha devorado la tierra la maldición. Hubo una gran maldición que cayó sobre la tierra cuando Adán pecó. ¿Y qué le sucedió a la tierra cuando la sangre de Abel se derramó sobre ella? ¿Qué cayó sobre ella la tierra? ¿Qué cayó? Veamos, fue una doble maldición. Otra maldición. Ahora bien, sucedió con Adán, porque fíjense en lo que dice aquí. No, está escrito en Génesis capítulo 4, versículo 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Así que la sangre de Abel, al penetrar en la tierra, trajo una maldición sobre ella misma, que la tierra no devolverá la fuerza que antes le había dado. La muerte de Abel profundizó la muerte en el sistema, lo que significa que la tierra no volvería a dar sus fuerzas como antes. Existe una conexión directa entre las acciones del hombre y su efecto en la tierra. Cada asesinato afecta la capacidad de la tierra para producir como debería. Esto nos lleva a una pregunta importante. Con todos los asesinatos que han ocurrido, ¿deberíamos estar viviendo en un desierto? ¿Y saben por qué no? Por la sangre de Cristo, que causó la resurrección en el desierto, que proclamó vida en la creación. Cada pan que lleva la cruz de Cristo. Y aclaremos algo. ¿Es la comida que comes lo que te mantiene vivo? No. Es la vida de Dios a través de esa comida la que te mantiene vivo. La vida de Dios es la vida de Dios la que nos mantiene vivos y Él la transmite a través de lo que comemos. Solo para que quede claro. Porque nada de esto crecería sin la vida de Cristo. Sin el aliento del Espíritu de Cristo en la creación. Cuando Jesús habló al viento y a las olas. Si hablas al viento y a las olas, ¿qué cree la gente que eres? Él les habló al viento y a las olas. Callen, inmudezcan, y se aquietaron. Su espíritu de total sumisión al Padre se enfrentó al viento y a las olas, que estaban en rebelión. Y por cierto, cuando lees el deseado de las gentes, cuando los discípulos estaban en la barca y estaban a punto de subir, Ellen White hace una interesante declaración. Dice, mientras subían a la barca, dice, sus pensamientos eran una tormenta. Búscalo. Pensamientos tormentosos. Sus pensamientos eran tormentosos. Y luego ella dice, así que Dios les dio algo en qué pensar. Es decir, rompiendo el cerco, permitió que sus pensamientos impactaran directamente la creación. Y quiero que reflexiones sobre este punto, porque esto añade una dimensión a la cruz en la que muchos de nosotros no hemos pensado.
Muchos de nosotros estamos participando en actos de rebeldía y desafío y deberían ir directamente a la tierra. Y la tierra debería levantarse y matarnos. Pero Jesús absorbe, gime y sufre bajo el peso de nuestra pecaminosidad y absorbe la maldición tanto como puede. Cuando Adán pecó y vino esta maldición, dice, espinas y cardos te producirá. Ahora bien, ¿dónde estaban las espinas cuando Jesús murió en la cruz? Justo aquí, traspasando su mente. Y esto simboliza cuando somos violentos y rebeldes y nuestro espíritu tiene un efecto, una respuesta de basura a la tierra, y la tierra debería contraatacarnos de inmediato y hacernos lo que le hicimos, simplemente entrando basura, saliendo basura. Es simplemente lógico programada. Jesús interviene de inmediato, respira y le dice a los ángeles que detengan los vientos de la lucha y la pasión humana, y no morimos. Cada vez que caminas por el bosque y sientes la paz y la tranquilidad de ese lugar, es porque Jesús ha hablado o infundido su espíritu en él. Ese bosque debería estar intentando matarte con todas sus fuerzas, arrojándote cosas encima, abriendo agujeros, enviando criaturas para destruirte. ¿No debería? Pero sientes paz. Tienes que ser como Daniel, ¿no? Para sobrevivir en la naturaleza, porque la madre naturaleza te va a atrapar. Esto es lo que me preguntaba. Caminando, pienso, la belleza de la creación se debe solo a la cruz, porque debajo de toda esta paz y tranquilidad, Jesús está siendo coronado con espinas y está deteniendo lo que realmente debería estar sucediendo, para que puedas experimentar la tranquilidad de la creación. Esa es una dimensión de la cruz que me deja atónito. Es absolutamente asombroso. Así que podemos leer, creo que tengo algo más. Todo esto está en este libro, este folleto. Este es Bible Echo del 15 de julio de 1893. No solo el hombre había caído bajo el poder del engañador, sino que la tierra misma, el dominio del hombre, fue arrasada por el enemigo. ¿Lo ven? La voz dijo, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Bien, la voz. ¿Y qué es? No queremos entrar en tecnicismo, pero ¿qué hay en la voz? La vibración. Investiga sobre la memoria del agua. Memoria del agua, vibración. Lo que decimos tiene espíritu, agua y aliento. El agua y el viento emanan, tienen vibración y afectan la tierra. Y cuando tenemos pensamientos de amor, paz y alegría, eso tiene un impacto. Claro, la nueva era ha tomado esto y lo ha distorsionado. Buenas vibraciones. ¿Quieres convertirte en un ecologista? Hay algo de verdad en esto, pero por supuesto ha sido tergiversado. Y el panteísmo se introduce, tergiversando su verdadera intención. Ahora bien, quiero que prestes atención a esta declaración. Satanás también obra mediante los elementos para cosechar. Así que, por supuesto, Satanás puede tomar mayor control de la tierra a medida que los hombres se apartan del pacto eterno de Dios y de sus mandamientos. Y el espíritu de Satanás toma mayor control del hombre. Eso automáticamente le otorga a Satanás más poder sobre la tierra. ¿Lo ven? Tiene un efecto directo. Así que cuanto más induce a los hombres a pecar, más sabe que puede usar la naturaleza para destruir a la humanidad. Así que estudia laboratorios de la naturaleza y usa todo su poder para controlar los elementos hasta donde Dios le permite. ¿Cómo permite Dios que Satanás controle los elementos? Al negarse el hombre a guardar los mandamientos de Dios, Satanás controla cada vez más los elementos. Y cuando tengamos una ley dominical nacional en los Estados Unidos,
tras el matrimonio homosexual y todas estas otras cosas, estas le darán a Satanás cada vez más control sobre los elementos para que realmente empiece a causar problemas en la tierra. Y entonces se levantará y dirán, esos guardadores del sábado son los que están causando estos problemas. Esta es una proyección seria, ¿verdad? Cuando se le permitió afligir a Jacob, cuán rápido fueron arrasados rebaños, manadas, sirvientes, casas, niños. Un problema se sucedía en un instante. Es Dios quien protege a sus criaturas y las protege del poder del destructor. Hola, ¿alguien escucha? Es Dios quien protege a sus criaturas y las protege del poder del destructor. Pero el mundo cristiano ha mostrado desprecio por el Señor Jehová, y el Señor hará exactamente lo que ha declarado que haría. ¿Qué hace Él? Retirará sus bendiciones de la tierra y retirará su protección de quienes se rebelan contra su ley, enseñando y obligando a otros a hacerlo mismo. Ahora bien, sobre este punto, y como apunté en Mateo 5, no he venido a abolir la ley ni los profetas. Ni una jota, ni una tilde, ni nada debe ser quitado de la ley hasta que todo se cumpla. Nada será quitado. El que enseña a los hombres a quebrantar uno de estos mandamientos, incluso el más pequeño, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. El Ellen White dice, el más pequeño en el reino de los cielos no está en el cielo. ¿Cuánto tiempo llevamos como adventistas del séptimo día enseñando que las fiestas no son importantes? Están enseñando a los hombres a quebrantar los mandamientos de Dios. Ni una jota, ni un tilde serán quitadas de la ley. Y solo quiero aclarar algunos puntos. Y vamos a volver al sábado en este punto en particular. Pero si lo que decimos es correcto, que el sábado y las fiestas proporcionan una fuente sabática donde el Espíritu de Dios viene en mayor medida, y que la fiesta de los panes sin levadura es una multiplicación del sábado por 30, y si guardan las fiestas y se recibe esa cantidad del Espíritu, ¿qué le sucederá a la tierra? ¿No la bendecirá? ¿No tendrá un buen efecto en la tierra? ¿No mantendrá el efecto en la tierra? Ahora, déjenme leer algo en Éxodo capítulo 5. Estamos saltando un poco, pero creo que no tendrán problemas. Éxodo capítulo 5. En este contexto, empezarán a entender por qué Dios le ordena a Moisés que vaya al faraón y le pida que celebre un banquete. Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón entraron y le dijeron al faraón: así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre un banquete bajo mi autoridad en el desierto. Dios quiere derramar su espíritu sobre Egipto. ¿Por qué quiere derramar su espíritu sobre Egipto? Miren Levítico 18, versículo 3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto donde habitáis, ni haréis como hace la tierra de Canaán, que yo os traeré. Si repasan Levítico 18, la lista es vil. Adulterio, pedofilia, homosexualidad, incesto. Todas estas cosas se enumeran. Esto es lo que hacen los egipcios y los que hacen los cananeos. ¿Qué consecuencias tienen estas acciones? Versículo 25. Y la tierra misma está contaminada por estas acciones. ¿Crees que Satanás es tonto? ¿Entiendes por qué está impulsando cosas como el pizzagate? Le da más control sobre la tierra. Versículo 25. Y la tierra está contaminada. Yo visito, es decir, superviso la iniquidad que hay en ella. Y la tierra misma ¿hace qué? Vomita a sus habitantes. La tierra está a punto de vomitar a los egipcios porque están practicando estas abominaciones. Han llenado la tierra con sus abominaciones y su rebelión contra Dios. Y los vientos ya no pueden contenerse.
Dios en su misericordia busca la manera de que su espíritu entre en Egipto. Y le dice Moisés, ve a Faraón y pregúntale si puede celebrar una fiesta. ¿Por qué necesita preguntarle a Faraón si puede celebrar un banquete o una fiesta? Porque al conceder el permiso, obtiene el beneficio, la bendición. Para que Egipto pudiera ser preservado y protegido. Dios ama a los egipcios, son sus hijos. Él quiere salvarlos. Y entonces fíjense en lo que dice en Éxodo capítulo 5, versículo 3. Y Faraón, por supuesto, ¿quién es el Señor para que yo los sirva? No conozco al Señor. Mentira, Faraón. Tú sabes quién es el Señor, sabes quién es José, sabes que estás sentado en este trono porque José te puso allí e hizo en Egipto una gran nación. Él lo sabía, así que miente. Versículo 3. Y dijeron, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Vamos pues, oremos camino de 3 por el desierto y ofrezcamos sacrificio ante el Señor, nuestro Dios, para que no nos ataque con, ¿qué? Pestilencia y espada. La peste es la naturaleza con espíritu de rebelión. La espada es el hombre con espíritu de rebelión. Tanto el hombre como la naturaleza se alzarán en Egipto y sucederán cosas terribles. Por eso necesitamos celebrar las fiestas. Celebrar una fiesta ante el Señor. Necesitamos fiestas, necesitamos el sábado, necesitamos la luna nuevas, necesitamos las fiestas para traer el Espíritu Santo a esta tierra, para ganar más tiempo para esta nación, para mi nación y para todas las naciones. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé de su Espíritu. Ahora tienen un contexto diferente, un paradigma diferente sobre estas cosas. ¿No te asombra? Es como si ahora tuviera sentido. Tiene todo el sentido. ¿Por qué hacerle eso al faraón y pedirle que celebre una fiesta? ¿Cuál es el problema? El faraón ni siquiera sabe de qué se tratan las fiestas. Celebrar una fiesta. Dios quiere salvar a esta nación. Quiere salvar a los egipcios y por supuesto no pueden hacerlo. Y surgen dificultades. Nos hemos desviado un poco del tema, así que volvamos a Génesis capítulo 6. Hablamos del efecto sobre la tierra. ¿Qué dice el versículo 5 del capítulo 6? Y vio Dios que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y el designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Todo esto se está extendiendo a la tierra. Todo está afectando a la tierra. Y por eso el versículo 11 dice que la tierra también estaba corrompida, descompuesta, destruida a causa de todas las abominaciones que practicaban. Y ahora el versículo 12 dice, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Está muy claro, ¿verdad? ¿Por qué se corrompió la tierra? Porque toda carne quebrantó el pacto eterno. La tierra se contaminó bajo sus habitantes. La tierra está provocando la ira, está provocando la rebelión y ha llegado al punto en que todo va a estallar. ¿Y quién hizo esto? El hombre. Pero si el hombre acepta lo que hicimos, si lo aceptamos, entonces cuando tengamos tornados, vientos y destrucción, entonces tendremos que aceptar la responsabilidad. Así que es mejor culpar a Dios, que es Dios está haciendo. Dios hirió a los pecadores. Dios le hizo esto a la gente, porque de lo contrario tengo que aceptar que somos responsables de esto. Versículo 13. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha llegado ante mí. ¿Qué significa eso? Al mirar hacia el futuro, él puede ver. Yo puedo ver. Todo se derrumbará. Todo se derrumbará. El fin de toda carne ha llegado ante mí para la tierra. La tierra misma está llena de violencia. ¿Cómo se llenó la tierra misma de violencia? Porque el hombre era violento. Y su espíritu, a través de ellos, la tierra misma se llenó de las frecuencias de la violencia. A través de ellos
violencia a través de ellos. He aquí los destruiré con la tierra. Así que la tierra ya está destruida. Y el mensaje es: los destruiré. Es decir, voy a permitir que esto suceda. Ellos lo han elegido. Los he tratado de alcanzar tanto como he podido. Se niegan a escuchar. No voy a detener lo que el hombre ha sembrado. Como el hombre ha sembrado, he estado reteniendo esto tanto como he podido, conteniendo los vientos, intentando alcanzarlos, enviando a Noé 120 años, suplicándoles que dejen de hacer estas cosas. Sin escuchar, no puedo. Tengo que dejar que salgan con la suya. Y note algo realmente interesante sobre esta historia en Job capítulo 22. ¿Por qué encontraríamos Job? Bueno, Job fue en realidad el primer libro de la Biblia que Moisés escribió. ¿Sabías eso? Job capítulo 22. Te cuenta lo que el pueblo le dijo a Dios. Job 22:15. Han recordado el camino antiguo que pisaron los malvados, que fueron cortados antes de tiempo, cuyo cimiento fue inundado por un diluvio. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron a Dios? Apártate de nosotros. ¿Y qué puede hacer el Todopoderoso por ellos? Sin embargo, ¿qué hizo? Llenó sus casas de bienes, pero el consejo de los malvados está lejos de mí. ¿Ves lo que pasó? Le dijeron a Dios: apártate de nosotros. Y al decirle a Dios que se apartara de ellos, Jesús ya no podía cargar la corona de espinas por ellos. Estaba absorbiendo toda la violencia que podía, y ellos dijeron: apártate de nosotros, te estamos rompiendo todos los dedos. Los dedos eran del dedo de Dios, el Espíritu de Dios. Te estamos rompiendo los dedos. Lárgate, no te queremos. Y así finalmente, en el dolor, Dios se ve obligado a retirarse y la tierra estalla. Y esto es lo que vemos en el diluvio. La gente se pregunta: ¿por qué fue un diluvio? ¿Por qué no fue una enfermedad? ¿Por qué fue el agua que los destruyó? Esto también aplica a las plagas en Egipto. Si estudias el mundo antediluviano, el Dios primigenio de los antediluvianos era un Dios del agua. Naumu, la diosa. Ella fue quien creó a la diosa del cielo y la tierra. Agua. Como juzgues, serás juzgado. ¿Por qué fueron destruidos por el agua? Porque creían que en el Dios del agua. Y por eso el agua los destruyó. Se destruyeron a sí mismos por su creencia en el Dios, porque sabían que merecían la muerte, y su muerte llegó a través del Dios que adoraban, llegó a través del agua. El hombre se destruyó a sí mismo. Y ocurre lo mismo con las plagas venideras. Todas las plagas se refieren a los que adoraban. El sol, la rana, todas estas plagas que cayeron sobre Egipto fueron iguales. Se les conocía como los dioses que adoraban. Pero las 7 últimas plagas excluyen 3 plagas que cayeron sobre Egipto y los israelitas. Así que vemos lo mismo en la última destrucción. Esto es lo que adoraban. Es aquello en lo que habían reflexionado, lo que se reflejará en ellos. Y yo había aprendido eso mucho antes de saber o entender algo sobre el carácter de Dios. Esto era algo que habíamos hablado incluso en la Universidad Andrews. Es algo que ellos saben. Saben que cada uno de estos dioses están representados por la plaga que caería. Entonces, ¿por qué la tierra será destruida por fuego al final? Los dioses, tanto en el cristianismo como en el islam y el judaísmo, adoran a un dios del fuego. Es por eso el fuego destruye la tierra. Es porque nosotros, en nuestra concepción, nuestro dominio de la tierra se usa para destruirnos. Es por eso será fuego, no agua. Por eso las plagas en Egipto adoran ranas, adoran estas cosas y estos dioses los destruyeron. Porque los adoraban. Y Dios intentaba contenerlos.
Jeremías 12:4 dice: ¿Hasta cuándo estará de luto la tierra y se marchitará la hierba de todo campo por la maldad de sus moradores? Así que esa es la razón. Las bestias están devorando a las aves porque dijeron: no verán nuestro fin. Y si nos fijamos en las reglas de William Miller, la regla número 11, si una palabra tiene sentido tal como está escrita y no viola las leyes básicas de la naturaleza, debe entenderse literalmente, sino figurativamente. Ahí vamos, por la maldad de quien no habitaban. ¿Lo ven? Todo esto está aquí en la Biblia. ¿Por qué no nos han enseñado estas cosas? ¿Por qué no las hemos visto nosotros mismos? Todo está aquí. Está en el Espíritu Profecía. Todo está ahí. Oh, Dios dice: los destruiré. Eso es pereza. Eso es muy pereza. La Biblia les dice lo que está sucediendo y cómo la tierra será destruida. ¿Por qué fue destruida? Por el agua. Ahora, regresemos a Isaías capítulo 24. Isaías 24. Entonces el diluvio vino porque los hombres acumularon ira en la tierra, adoraron al Dios del agua. Le dijeron a Dios que se apartara de ellos, no querían tener nada que ver con él. Y entonces dicen en Romanos capítulo 1, dice que sabían que quienes hacen estas cosas son dignos de muerte. Ellos saben esto, los malvados lo saben, porque el pecado está escrito en el corazón con cincel de hierro. Y entonces cuando viene, saben que viene. Es por eso que tenemos tanta fobia y miedo a un nuevo orden mundial y a ser esclavizados. Esta es la psicosis de la humanidad que es culpable de pecado. La expectativa de que alguien los va a destruir. Y porque eso es lo que se esperan. Y eso es lo que va a suceder. Nosotros mismos lo traemos. Iba a decir, otra razón por la cual la tierra no va a ser destruida por el agua es porque Dios dijo que no destruiría más con agua. Bien. Porque Dios, al ver el futuro, lo sabía. Sabía la dirección que tomaría. Buen punto. Muy bien, gracias. Ya no iba a destruir al mundo con agua. Dejaría que el hombre siguiera ese camino. Porque sabía a dónde iría el hombre. Dejemos de lado el tema del agua. Vayamos por los dioses griegos. Esto realmente nos abre el entendimiento, ¿verdad? Me parece fascinante. En otras muchas citas, Isaías 24, noté algo aquí. Isaías 24, versículo 6. Por tanto, la maldición ha consumido la tierra. Sus moradores están ahora desolados. Por tanto, los habitantes de la tierra están ¿qué? Quemados, y quedan pocos hombres. En Romanos capítulo 1 dice: los hombres se quemaron en su lujuria unos por otros. Entonces, cuando se queman en su lujuria unos por otros, ¿cómo responde la tierra? Arde. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Ardieron los hombres en su lujuria unos por otros. ¿No dice la Torá, Levítico capítulo 18? Enumera todas estas perversiones que se estaban cometiendo en Sodoma y Gomorra. Y dice que la tierra misma vomitará a sus habitantes. ¿Cómo fueron vomitados? Fuego y azufre. Porque se quemaron en su lujuria. Y entonces el fuego desciende y los consume. Estas son las leyes de la naturaleza. Oh, pero queremos culpar a Dios. Debemos culpar a Dios para no tener que asumir la responsabilidad. Pero el hombre es el que lo está haciendo. Tengo varias citas más aquí. Y esto es solo el comienzo. Y creo que está en los manuscritos liberados, volumen 3. Déjenme encontrar esta cita. ¿Recuerdas las palabras clave? Manuscrito release. Fuerzas mecánicas descontroladas. ¿Qué te parece? Fuerzas mecánicas descontroladas.
Manuscritos liberados o Manuscritos Release, volumen 3, página 342 en inglés. Los vientos, los terremotos y las tempestades no son brotes caprichosos de fuerzas mecánicas descontroladas. Toda la naturaleza está, en el sentido más amplio, bajo el control de la ley física. Basura entra, basura sale. Bendición entra, bendición sale. Esa es la ley. Es la expresión de una voluntad superior. Él sostiene el viento en sus puños, recoge las aguas en el hueco de sus manos. Eso sí que es interesante, ¿verdad? En el hueco de sus manos. Él hace de las nubes sus carros. El Señor se sienta sobre el diluvio. El Señor reina para siempre. Que la sabiduría humana no destrone ni desafíe el grande soberano del universo. Él creó los mundos y todo lo que hay en ellos. Él es el sustentador. Toda la naturaleza no es más que el cumplimiento de las leyes que Él ha creado. Una manifestación de su voluntad soberana. Y su voluntad es bendecir. Pero el hombre le da la vuelta. Ahora observen, continúa una serie de citas aquí en Manuscritos Liberados que son realmente buenas. Es un hecho maravilloso y grandioso que según la ley de Dios en la naturaleza, el efecto sigue a causa con absoluta certeza. El efecto sigue a la causa. La bendición trae la causa de la bendición. La maldición, el pecado, trae lo contrario. La semilla sembrada producirá una cosecha acorde con su género. Así sucede en la naturaleza humana. Quien siembra para la carne cosechará corrupción. Quien siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Si los seres humanos consideraran que están cosechando su propia cosecha, el diluvio, Sodoma y Gomorra, tendrían cuidado con la semilla que siembran. Y hay más citas aquí. Ahora, escuchen atentamente esto. Bajo la supuesta sabiduría de los hombres, la naturaleza se convierte en un agente destructivo. ¿Bajo la sabiduría de quién? La de los hombres. La naturaleza se convierte en un agente destructivo. Esto no tiene que ver nada con nuestro Padre, salvo con las leyes que Él creó, con las que diseñó para bendecirnos, pero que ahora se vuelven contra nosotros bajo la sabiduría humana. Manuscritos Release, volumen 3, página 342 al 344. No sé si lo he entendido bien, pero los bienes que le fueron dados al hombre solo para bendecirlo se convierten en maldición. Y luego da un ejemplo dentro del hombre. Por el consumo de vino y licor los hombres se vuelven esclavos del apetito. Dios no interviene para obrar un milagro que convierta al mal en bien, pues han sometido a toda la naturaleza a sus leyes eternas. Que no haya paz para los malvados, dice, que todo esté en guerra con él. Y la naturaleza responde, no la habrá. Si el hombre se toma las riendas para hacer consigo mismo lo que le plazca, si obra contra Dios y la naturaleza, sus indulgencias se convertirán para él en instrumentos de muerte. Aquí vemos que ella dice toda la naturaleza. Toda la naturaleza opera según estas leyes. Bajo la mano de Dios, la naturaleza ministra contra los transgresores de la ley de Dios. Visita las iniquidades de los padres. Las iniquidades de los padres penetra en la tierra y regresa a la tercera y cuarta generación. La destruyen. ¿Lo ven? ¿Ven cómo funciona? Ella guarda sus elementos destructivos en su seno. Interesante lenguaje. ¿Quién puso sus elementos destructivos allí? Bajo la supuesta sabiduría humana, la naturaleza se convierte en un agente destructivo. Es el hombre quien pone estas cosas allí. Y observen esto. Cuando Faraón desafió a Dios por medio de Moisés y Aarón, diciendo, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz? No conozco al Señor ni dejaré ir a Israel. La naturaleza expresó su compasión por su creador ofendido y cooperó con Dios. Interesante lenguaje, ¿no? Cooperó con Dios para vengar e insulto a Jehová. Todo Egipto quedó desolado debido a la tenaz resistencia de Faraón. ¿Cómo llegaron las plagas?
El hombre había acumulado ira, la tierra vomitó a sus habitantes, y esta es la venganza de Dios. La venganza de Dios. ¿Sí? Son dioses. Estos son los dioses y la inmoralidad que practicaban. Solo una escritura más, Job 21:27. Rubén la encontró esta mañana. El cielo revela su iniquidad y la tierra se revela contra él. La tierra se levantará. Esto es lo que va a suceder. ¿No está claro? Esta es solo una pequeña parte del texto que existe sobre este punto en particular, que explica el diluvio, las plagas, Sodoma y Gomorra y todo lo que se explica en las Escrituras. Y mientras tanto, la razón por la que no estamos siendo aniquilados ahora mismo es porque Cristo lleva una corona de espinas, está siendo traspasado por esta rebelión, se aferra. Pero eventualmente la tipología de la cruz es que Cristo lleva la cruz y entonces, ¿qué sucede? Se derrumba bajo el peso de la cruz y luego los vientos se liberan y luego viene la destrucción. Así es como sucederá. Y es en este punto en particular que los ángeles de Dios están conteniendo las fuerzas. Y cuando se ven obligados a retirarse, se convierten en el lenguaje del espíritu de profecía, en ángeles que determinan el destino de las almas. Y esto es interesante porque dice, hemos venido a derrocar esta ciudad. Ahora bien, esa palabra derrocar también se traduce como derrocar esta ciudad. Lo que significa que los ángeles descienden, los ángeles que protegen a Sodoma y Gomorra de Satanás y los elementos, para liberar todos los elementos que les dice a los ángeles que se retiren, y eso libera toda la violencia, tanto dentro de los hombres como de la naturaleza, y así fue como Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Así fue como derribaron la ciudad, lo despojaron. ¿Y por qué la despojaron? Porque el hombre había dicho, apártese de nosotros, no queremos tener nada que ver con ustedes, déjennos en paz. ¿Lo ven? Espero que esto les inspire a reflexionar sobre esto. Es que me emociona muchísimo y hubo mucho estudio. Dije, padre, ¿cómo explico esto? Pum, 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 y listo. Está aquí, solo esperando a que alguien preguntara para encajar las piezas y por supuesto otros. ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay de Adrián? Mira esto, mira aquello, mira esto. Y todo encaja. Mi padre no es un destructor. Satanás es el destructor. Cristo es el restaurador. Esa es una cita en el Espíritu Profecía. Bueno, no sé, quizás haya algunas preguntas. ¿Otras preguntas? Si no, podemos terminar. Eso es un acto del hombre, no un acto de Dios. Es un acto del hombre. El hombre está proyectando. Olvidé algo que necesitaba compartir contigo. Ahora que has mencionado ese punto, el tema del sábado es directamente relevante porque el sábado y las festividades traen al Espíritu que trae paz a la tierra. Así que cuando se promulga una ley dominical, se asegura que todo el mundo se alejará del sábado, lo que significa que se impide que más del Espíritu de Dios venga a la tierra y garantiza más violencia en la tierra. Echemos un vistazo a los primeros escritos. Veremos en los primeros escritos. Primeros escritos, página 34 en inglés. Nuestra observancia del sábado está ganando tiempo para esta nación. Así que tengo que volver al... Ok, a ver. Esto está en 33. Vi que Dios tenía hijos que no ven
y guardan el sábado. No habían rechazado la luz sobre él. Y luego dice, al comienzo del tiempo de angustia fuimos llenos del Espíritu Santo al salir y proclamar el sábado más plenamente. El sábado más plenamente es el don del Espíritu Santo y el sábado. El sábado más plenamente significa que guardar el sábado trae al Espíritu Santo y somete la violencia en la tierra. Este es el sábado más plenamente. Y a medida que proclamamos el sábado más plenamente, a medida que nos involucramos en él y en la nueva era de la fiesta, nos llenamos del Espíritu Santo. ¿Y qué hace esto? Fíjense lo que dice. Proclamad el sábado más plenamente. Esto enfureció a las iglesias y a los adventistas nominales. ¿Quiénes son los adventistas nominales al comienzo de los tiempos de la angustia? Bueno, espero que algunos hermanos de la Conferencia General se hagan presente. Cualquiera que esté dejando de estudiar y seguir la verdad presente, quienes simplemente asisten, quienes están listos para establecerse en el credo y dejar de estudiar la Biblia, se convierten en nominales. Quienes simplemente buscan un título en la Andrews, en teología o cualquier otra disciplina, quienes hacen estas cosas se convierten en nominales y estas personas se enfurecerán a medida que presentemos y proclamemos el sábado más plenamente. Bien, ¿puedo leer algo en Levítico 26? Bueno, excelente, 26. Sí, exactamente a dónde vamos. Sí. Y dejaré la tierra en desolación, y vuestros enemigos que la habitan se asombrarán de ello. Os esparciré entre las naciones, desvainaré espada tras vosotros, y vuestra tierra quedará desolada, y vuestras ciudades desoladas. Entonces la tierra gozará de sus sábados. Mientras esté desolada, será tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará, gozará de su sábado. Y sé que esto se cumple, pero continúa diciendo, mientras esté desolada, descansará, porque no descansó en vuestros sábados cuando habitáis en ella. Y luego continúa diciendo, y sobre los que queden con vida infundiré desmayo en los corazones de la tierra de sus enemigos, y el sonido de la hoja al menearse los perseguirá, y oirán como huyendo de una espada. Hay temor en esto. Y entonces caerá, y nadie la perseguirá. Siempre pienso en estas citas sobre este tema en particular, donde esto realmente sucedió, y esto de hecho ocurrió un par de veces en Babilonia. Es algo que la mayoría de la gente entiende, pero también ocurrió antes y volverá a suceder. La tierra necesita su descanso, necesita su tiempo, sus sábados. Los sábados no eran solo para el hombre, aunque fueron creados para él, también existía para la tierra. ¿No demuestra eso que existe una conexión entre el hombre y la tierra? El hecho de que la tierra deba tener sus sábados. Si la tierra deba tener su sábado, se ve afectada tanto como nosotros. Necesita descanso. Necesita que se le infunda un espíritu de descanso. Y cualquier buen agricultor sabe que después de 7 años tiene que abandonar la tierra que tiene y cultivar otra porción de la tierra. Sí. 6 años y el resto darle 1 año. Permítanme hacerles esta pregunta. Esto abre la caja de Pandora. Quizá la cierra. No. No necesitamos a los gusanos. ¿Cuánto tiempo más podemos permitirnos comer alimentos que se ofrecen a los ídolos? ¿Saben de qué hablo? Los alimentos producidos por los paganos, ¿qué efecto tienen en los alimentos que producen? Ahora bien, por supuesto, cuando oran, Dios los bendecirá. Y sí, Él los cuidará, pero a medida que aumenta la maldad del hombre, la calidad de los alimentos seguirá disminuyendo. Las enfermedades aumentarán. Todo el sistema de producción de alimentos se derrumbará. Ahí es donde va. Lo que Carl decía y lo que el pastor Adrián animaba, Levítico 26, detalla todas las consecuencias de no seguir los estatutos de los juicios, incluyendo los sábados, y dice, aquí dice, vuestros cielos se volverán como hierro y la tierra como bronce.
El pastor ya lo había dicho. La tierra no dará su fruto, los árboles de la tierra no darán su fruto. Se enviarán bestias salvajes entre vosotros. Vuestro ganado será destruido, todo quedará desolado. Y así sucesivamente en todo lo que experimentamos hoy. Absolutamente, todo está explicado. Son cosas que estimulan nuestra reflexión. No les digo que dejen de comprar en el supermercado, solo digo que debemos empezar a pensar. Has mencionado un punto interesante porque mi hermano vive en Marianne o Maryland. Se dedica a la agricultura y sigue haciéndolo. Y cada vez es más difícil para los agricultores ofrecer un producto de calidad. No solo en las plantas, sino también en la producción de carne. Y ahora recurren cada vez más a los productos químicos para compensar la pérdida de la buena comida. Y eso nos afecta directamente si comemos esas cosas. Así que lo que dices tiene algo de verdad, no solo en las escrituras, sino que lo estamos viendo con evidencia hoy. Y viajo por varios países y en todos ellos oigo lo mismo. Para saber sobre los ácaros que sufren las abejas, ahora bien, si se destruyen las abejas, no hay frutas ni verduras. Tengo una pregunta sobre Génesis 8:20. Porque después del diluvio dice que Noé ofreció un altar al Señor y tomó todo animal limpio, y el Señor olió el olor grato y dijo en su corazón: no volverá a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Cómo encajamos eso con lo que estamos estudiando ahora? Versículo 21, y el Señor. Génesis 8. No edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio, ofreció de todo ave limpia, ofreció holocausto sobre el altar. Sí. Entonces, la pregunta es, y el Señor olió el olor grato y dijo en su corazón: no volveré a maldecir. Ahora bien, esa palabra olió, en realidad, si la observan más de cerca, es exhalar. El Señor sopló. Así que está infundiendo su espíritu en la tierra para contener la maldición que el hombre trae. El Señor sopló el olor grato y dijo en su corazón: no volverá a maldecir la tierra por causa del hombre. Voy a contener lo que el hombre le hace a la tierra. Voy a contenerla. Él infundirá su espíritu tanto como pueda para sostener la creación. Vivimos en la misericordia de nuestro Padre Celestial. No deberíamos estar vivos. Simplemente no hay manera. Imposible. Pero es por la gracia de Dios que podemos vivir. Ahora bien, quiero que noten algo aquí. Esto enfureció a las iglesias y a los habitantes, a los adventistas nominales, ya que no pudieron refutar la verdad del sábado. Y en ese momento, los elegidos de Dios, tan claramente que teníamos la verdad, salieron y soportaron la persecución con nosotros. Tenemos hermanos en la actualidad que están vigilando, están observando, y luego verán y saldrán, se unirán a nosotros. Y luego ella dice esto: vi la espada, el hambre y la peste en la tierra. Pestilencias. Quienes no aceptan esta verdad, quienes no reciben el Espíritu que viene más plenamente a través del sábado, el sábado, la luna nueva y los días, las fiestas 3 veces al año, comenzarán a experimentar la espada, el hambre y la peste, como lo hizo en Egipto. Y entonces, ¿qué sucede? Observen, la gran confusión en la tierra. Los malvados pensaron que habíamos traído sobre ellos los juicios, y se levantaron y concertaron un plan para librarnos de la tierra, pensando que así el mal se detendría. ¿Ven cómo se desenvolverá todo esto? El sábado está íntimamente ligado a los eventos finales de la historia de la tierra. En el tiempo de la angustia huimos de las ciudades y aldeas, pero fuimos perseguidos por los malvados que entraron en la casa de los santos con la espada. Estarán listos con sus
AK-47 para aniquilarlos. Entonces alzaron la espada para matarnos, pero se rompió y cayó impotente como una brizna de paja. Ahí lo tienen. Será un momento tenso mientras la espada descienda. Será un poco tenso, pero luego se vuelve tan impotente como una brizna de paja. Entonces todos clamamos día y noche por liberación, y el clamor se elevó ante Dios. Salió el sol y la luna se detuvo. La corriente dejó de fluir. ¿Las corrientes de qué? Del Espíritu. Dejaron de fluir hacia el mundo. Y luego dice esto: nubes oscuras y densas se alzaron y chocaron entre sí, pero había un lugar claro de gloria estable, de donde venía la voz de Dios, como muchas aguas que sacudían los cielos y la tierra. El cielo se abrió y se cerró. Qué interesante, ¿no? Se abrió y se cerró con conmoción. Las montañas se estremecieron como una caña al viento y arrojó rocas escarpadas por todas partes. La tierra comienza a manifestarse según lo que el hombre ha hecho. El mar hirvió como una olla y arrojó piedras sobre la tierra. Mientras Dios anunciaba el día y la hora de la venida de Jesús y entregaba el pacto eterno a su pueblo, pronunció una frase y luego hizo una pausa mientras las palabras resonaban por la tierra. Y luego continúa y escribe. Y luego dice algo interesante. Justo después de esto comenzó el jubileo, cuando la tierra descansaría de todas las abominaciones del hombre y la maldad que se cierne sobre la tierra, y luego el jubileo comenzaría cuando la tierra descansaría. Todo está conectado. Y encuentro esto fascinante. Así que creo que lo dejaré aquí. Espero que esto los anime a estudiar más, y como pueden ver, a medida que analizamos cada tema, la cosa mejora cada vez más. Por eso les pido que participen en el sábado, la luna nueva y los días de fiesta 3 veces al año, para que el Espíritu de Dios descienda y gane más tiempo para esta nación, y para que la tierra sea sostenida un poco más. Y compartamos esto con la mayor cantidad de la gente posible, y digámosle que fue el hombre quien trajo el diluvio, fue el hombre quien causó Sodoma y Gomorra, fue el hombre quien trajo las plagas a Egipto. Así fue como sucedió, sintiendo bien la palabra de Dios. Así que arrodillémonos y oremos. Padre Celestial, te agradezco muchísimo por las Escrituras, línea por línea, precepto por precepto. Al seguirlas, unir todas las piezas y comprender todos los textos, se revela con claridad que la tierra está contaminada bajo sus habitantes, que el pecado de Adán trajo espinos y cardos, y el pecado de Caín redujo la prosperidad de la tierra. Padre, ayúdanos a sembrar no solo semilla espiritual, sino también, según el modelo divino, semilla física. Que oremos por los frutos y las cosas que produciremos, que seamos como José, que almacenemos no solo semilla espiritual, sino también semilla física para alimentar a quienes nos rodean espiritual y físicamente. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.